Pues bienvenidos todos, bienvenido Carlos Salguero, licenciado en enfermería. Actualmente trabaja en la delegación de Ciudad Obregón. El día de hoy pues nos va a estar acompañando en la capacitación de tejidos blandos. Entonces, pues muchísimas gracias y bienvenido Carlos. Ok, muchas gracias. Listo, iniciamos. Listísimos. Ok, muy bien. Muchas gracias por la invitación a Natalia y parte del equipo de capacitación para seguir mejorando los conocimientos, ¿no? Para poder brindar una atención de calidad y de oportunidad. Hoy el tema que vamos a ver es un tema bastante importante porque el 80% de nuestros servicios tienen que ver con este tema, lesión de tejidos blandos. Uno de las cosas muy importantes que quiero resumir en los objetivos de cada uno para no estar leyendo cada punto de ellos es el objetivo que voy a dar a entender es conocer, entender la participación de la historia natural del trauma para poder brindar nosotros una atención oportuna, entender la fisiopatología para nosotros poder entender por qué pasan las cosas y cuando pasen en realidad tener un tratamiento objetivo, ¿no? Una de las cosas muy importantes que nos dice de los objetivos eh, es describir la valoración y el manejo tanto de esas patologías traumáticas, ¿no? Que perjudican al paciente en su mayor entorno y muchas veces tenemos o nos basamos en un protocolo de que a la mayoría de los pacientes se les va a tratar de manera igual. Y hoy no, hoy la medicina prehospitalaria cambia un 100% y nos dice, cada paciente debe de ser tratado base a lo que se presente, ¿no? Y eso nos hace englobar a todo lo que viene siendo la medicina basada en evidencias y en existencias, ¿no? Trabajar con lo que nosotros podamos tener. Es muy importante que a nuestro paciente le vaya de la mejor manera con el poco o mucho equipo que tengamos, ¿no? Muy bien, entrando ya en lo que viene siendo el tema de tejidos blandos, dice que entre los tejidos blandos del organismo se encuentran la piel, el tejido adiposo, los músculos, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo, los tejidos fibrosos que recubren los órganos y las glándulas y los nervios. Aquí es muy importante entender toda la anatomía porque vamos a identificar el porcentaje de lesión y qué es tanta la energía que pasó sobre ese paciente para dañar ese órgano, esa piel o ese sistema, ¿no? Entonces, aquí debemos entender para qué sirve la piel, qué nos ayuda en temperatura, en estética, nos ayuda a darnos una forma anatómica, nos ayuda en una protección, ¿no? Entonces, igual cada uno de las partes anatómicas, los vasos sanguíneos, el tejido conectivo que conectan los órganos internos y las glándulas y nervios, ¿no? Que nos dan forma anatómica, ¿no? En los tejidos blandos, el área total de superficie de la piel es mayor de 1,86 metros cuadrados en el adulto promedio. Sus funciones principales son las que mencionamos, ¿no? Nos ayuda en protección, en equilibrio hídrico, en la regulación tanto de la temperatura como la excreción. Es muy importante aquí porque la piel es un contacto para evitar tanto un trauma como una patología, ¿no? La absorción de impactos. A nivel de trauma, sabemos que el impacto va a determinar el golpe principal, que viene siendo la piel. Entonces, al momento que nosotros recibimos un trauma, es toda aquella energía que recibe el cuerpo humano, primero va a tener el primer impacto, la contusión primaria sobre la piel, ¿no? Y eso va a determinar qué tanto nos va a generar un problema. Pero sí debemos de saber identificar cada uno de los puntos de nuestros tejidos en qué nos ayuda a nivel corporal, ¿no?
Es muy importante saber la anatomía. Base a la anatomía nosotros vamos a ver identificar un tratamiento correcto base al sitio de la lesión. Sabemos que a nivel de tejidos blandos tenemos 3 capas de la piel, que es la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo o el tejido graso, ¿no? Esos son lo más básico que debemos de saber nosotros a nivel de la piel, base a lo que ya hemos comentado. La epidermis, pues, es el primer tejido que se va a lesionar al momento de una contusión, de una lesión, de una abulsión de la piel, de una quemadura, de una herida de proyectil de arma de fuego, pues es la primera capa de la piel que tiene ese tipo de lesión, ¿no? Entonces la dermis, para que atraviese ya la dermis y el tejido celular subcutáneo, ya depende, como les digo, el tipo de energía que esté lesionando este paciente. Pero sí es muy importante saber identificar cada una de las capas, ¿no? El sistema nervioso, los receptores sensitivos, esto es muy importante igual porque estos receptores se van a encargar de que nosotros sintamos el dolor, sintamos la temperatura del cuerpo, todo esto gracias a esos nervios no sensitivos. Y por la piel, pues, atraviesa la circulación tanto de vena como arteria. También saber identificar qué partes o qué áreas son las que están más vascularizadas para sospechar nosotros de algún tipo de hemorragia interna, ¿no? Por eso es muy importante identificar la anatomía, su sitio de aplicación base al metabolismo. En traumatismos cerrados, dice que una lesión interna, esto no existe una vía abierta entre el exterior y el sitio de lesión. Un traumatismo cerrado puede ser que reciba energía a nivel de una contusión, de un golpe por algún bat, una piedra, de aplastamiento y que se genere una lesión interna. A esto nos hace más referencia, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones podemos presentar? Como lo vemos en las diapositivas, contusiones, como lo comento, es un golpe que puede producir una equimosis y corresponde al tipo de traumatismo cerrado más frecuente, ¿no? Se puede estar generando la equimosis, la acumulación de sangre dentro de los tejidos, base a la energía, como les comento, ¿no? Los hematomas se presentan cuando la sangre se acumula en el sitio de la lesión. Esto es más común en las lesiones craneoencefálicas que se puedan presenciar los hematomas, ¿no? Los aplastamientos dice que la fuerza puede transmitirse desde el exterior, desde el organismo, hasta su estructura interna. Aquí es importante, el tipo de lesión de aplastamiento es base a la fuerza, energía y la interacción del sitio de la lesión, ¿no? La explosión dice que crea un tipo específico de daño al tejido y puede producir heridas cerradas. ¿Qué tipo de explosión? Puede ser explosiones eléctricas, químicas, explosiones por pólvora. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Del tipo, igual donde haga contacto el tipo de explosión y la región anatómica, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de tratamiento para irnos entendiendo un poquito más. Los traumatismos cerrados, ¿dónde se pueden presentar? Pues en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Vemos en la primera imagen una contusión, lo que viene siendo la extremidad derecha, tercio distal. Entonces, así es como se puede generar una contusión y podemos tener una equimosis, ¿no? Rotura de una víscera hueca. Esto se puede presentar patológicamente y traumáticamente. Podemos tener una rotura de la víscera hueca por una lesión de proyectil de arma de fuego, por una contusión, por un golpe directo, un golpe sólido. Son órganos sólidos que pueden generar sangrados, ¿no? La laceración y punción internas, igual puede ser lesiones por compresión en la caja torácica, nos pueden ocasionar cada una de ellas lesiones que pongan en peligro la vida o eh, lesiones incompetentes con la vida. Esto es, como les comento, dependiendo del grado de la lesión y el lugar de la lesión. En estos pacientes es la identificación correcta, es una buena evaluación, ¿no?
Vamos a ver cómo vamos a encontrar un paciente con una rotura de víscera hueca. Primer signo, dependiendo del tipo de sangrado y el porcentaje de sangrado, pues lo vamos a encontrar con dolor, con abdomen de madera, lo vamos a encontrar al paciente con signos de estado de shock, en la laceración y punciones internas a nivel de tórax con una disnea progresiva, puede presentar efisema subcutáneo, un edema agudo de pulmón, un, una lesión del tórax a nivel de costillas, pues un tórax inestable, ¿no? Las lesiones por aplastamiento sin heridas, puede que no exista sangre a nivel externo de la piel, pero por dentro se puede generar la inflamación, ¿verdad? Y la lesión de los órganos sólidos son los más peligrosos. Una de las cosas que yo les recomiendo en las lesiones de órganos sólidos, siempre sospechen de un estado de shock y garantizar siempre nuestro ABC. Ahorita lo vamos a ver muy bien. Dice, en este cuadro es muy básico, base al signo y la indicación. Dice que aumento de volumen o deformidad en la distribución de la equimosis, posible fractura subyacente. Podemos tener una lesión o una fractura de fémur que esté aumentando el volumen. Ahí nos vamos a dar cuenta que probablemente ese paciente esté en una hemorragia interna hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Como tal, lo que presenta el paciente es lo que en realidad vamos a aplicar, ¿no? Había 5 pasos que en las presentaciones pasadas les recomendaba yo en la atención a pacientes de trauma. Les decía, sospechen, número 1, busquen, encuentren. Después de encontrar, vamos a iniciar el tratamiento, y el quinto sería la revaloración. Y así vamos a dar con ese problema que tiene el paciente. Por eso es importante siempre anticiparse a cualquier dificultad, ¿no? La equimosis en la cabeza o cuello, posible lesión en la columna cervical o cerebro, eh, buscando también en boca, nariz y oído. Aquí sí es importante, ¿no? La equimosis en el tronco o signos, daño en costillas o el esternón, posible lesión torácica, determinar la condición del paciente, y aquí en este momento sería la buena evaluación, ¿no? Entonces, mi plan A en un paciente que presenta equimosis a nivel del tronco, del tórax, pues sería, hay que buscar, ¿qué quiere sospechar? No, pues una lesión de costillas, un tórax inestable, un edema, un efisema subcutáneo, hay que identificar un neumotórax a tensión, un neumotórax simple, vayan con todo lo que puedan encontrar y vayan descartando. Plan A no es, plan B no es, plan C sí es. Entonces ya dieron con el problema y ya van a empezar a brindar un servicio, una atención de calidad, ¿no? La equimosis en el abdomen, hablábamos en las urgencias abdominales que muchos de los servicios que atendemos, nuestro mejor tratamiento sería garantizar el ABC en todo y el traslado oportuno y rápido al hospital adecuado, ¿no? Al hospital adecuado. Muy bien, en los cuidados del paciente aquí es donde muchas veces seguimos un protocolo o en realidad no damos con el problema del paciente y no ayudamos en algunos casos a que el paciente mejore su calidad, ¿no? Una de las reglas de oro, pues, en la atención prehospitalaria es entregar al paciente mejor de cómo lo entregaste. Y en todos los temas que nosotros podamos ver y atender dentro de la Cruz Roja, siempre su regla de oro nunca debe de cambiar, es garantizar el ABC en todo, tanto paciente clínico como de trauma, ¿no? Entonces, ya si tenemos una formación ya más específica, ya podemos buscar más de ese ABC, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, vamos a ir desencadenando poco a poquito. Dice, manejar como si existiera hemorragia interna y proporcionar cuidados por choque. Ya lo vieron en el estado de choque con el compañero la vez pasada, y les manejaba él que todo paciente de trauma que haya interactuado con una energía, debemos de
sospechar de un estado de choque, ¿no? Muchas veces decimos, ¿sabes qué? No, pues no está en choque, y de repente a los 5 minutos volteamos a verlo y el paciente ya inició con diaforesis, cayó la presión, aumentó la frecuencia cardíaca. Entonces recuerden los estados de choque, porque el paciente, el organismo puede estar en un shock compensado, no va a presentar síntomas. El principal síntoma en el shock compensado va a ser la ansiedad y va a empezar a aumentar la presión de pulso. Pero ya en el estadio 3 ya es descompensado, donde el organismo ya no puede compensar ese metabolismo, y ahora siempre inicia la sintomatología del paciente, ¿no? Ferulizar las extremidades con dolor, aumentando de volumen o deformidad. Aquí es muy importante en las fracturas. Muchas veces tenemos el problema de que tengo una fractura y la estabilizo. No, las fracturas no se estabilizan, se inmovilizan, porque nosotros no sabemos, estamos sospechando de una probabilidad de fractura, entonces lo vamos a entender como, lo vamos a ferulizar cómo encontramos esa fractura, ¿no? He visto en algunos videos en cualquier parte del país donde están trabajando con pacientes y al momento de poner una férula, nosotros queremos elevar la extremidad o que el paciente llegue hasta donde nosotros estamos. Y ese es un gran problema porque desencadena hemorragias internas. Si ustedes están con el paciente y el paciente tiene una rotación de 45 grados de alguna extremidad, tanto superior como inferior, ustedes tienen que ir hacia esa fractura, ¿no? Y ahora sí moldear y enferulizar toda la extremidad, ¿no? Mantener alerta en caso de que el paciente vomite. Pues si el paciente vomita, hay que sospechar de un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Esto ya es base a cómo se va comportando el paciente. Continuar la vigilancia del paciente para detectar el desarrollo del choque. Entonces, si ustedes ya identificaron algún porcentaje de sangrado al momento de llegar a la escena, es muy importante que ustedes inicien el tratamiento del choque, que sería ¿cuál? Garanticen su ABC. A, la permeabilidad. B, su ventilación. C, circulación. Entonces, cada una de ellas identifica que es la A, pues que nos va a identificar que la vía aérea por donde va a pasar el aire, pues que sea un conducto permeable, ¿no? La ventilación, pues que tenga entre 14 ventilaciones por minuto y 20, ¿no? Entonces es importante mantener eso. Y la circulación, es muy importante checar la perfusión. Váyase a lo que viene siendo el llenado capilar, la coloración de la piel, la temperatura, y ahí van a identificar algún tipo de inestabilidad. Aplicar paquetes fríos sobre la lesión aislada. Estos son tratamientos, muchas veces en algunas unidades de la Cruz Roja sí he visto compresas frías. Esto aumenta, disminuye el dolor, aplicar fomentos fríos sobre la lesión, pero muchas veces a lo mejor el mejor tratamiento será llevar al paciente a un nosocomio de manera más oportuna, si no tenemos. Por eso les comentaba desde el principio, la medicina hoy es en existencias. Vamos a trabajar. Si tengo una férula de cartón para trabajar, vamos a trabajar con una férula de cartón y vamos a trabajarlo más profesionalmente. Eso no quiere decir que su servicio médico va a tener ese tipo de debilidad. No, las debilidades serían que no supieras cómo trabajar. Esa sería una debilidad o una amenaza, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de las heridas. Nos dice que una herida es una lesión en la cual pierde la continuidad y se rompe los tejidos y quedan expuestos ya subyacentes, ¿no? Los tipos de heridas, ahorita vamos a ver lo que vienen siendo las abrasiones. En su clasificación incluye las raspaduras, o sea, ese famoso raspón, ¿no? Que aquí genera lesión en la primera capa de la piel. Muchas veces se genera un sangrado bastante mínimo, es doloroso porque atraviesan nervios que generan ese tipo de dolor. Y simplemente en este tipo de lesiones hay que cuidar mucho que no se contamine, porque se expone la piel y pueden penetrar toxinas y genera alguna infección sobre ese tipo de paciente.
Y como les digo, en estos tipos de pacientes pueden generar raspones en arrastramiento o de pacientes que generan contusiones, si por el cinturón, contusiones por aplastamiento, pueden generar este tipo de lesiones, ¿no? Las heridas, las laceraciones ya es cuando ya puede vencer la segunda capa de la piel. Por una herida cortante puede tener bordes regulares o cruentos, ¿no? O irregulares, ¿no? Aquí ya es cuando ya se desprende, puede llegar hasta el tejido graso, una laceración. Y aquí sí es importante identificar el tipo de sangrado. Podemos tener un sangrado tanto mínimo o que llegue hasta un vaso importante, ese tipo de laceración, ¿no? Entonces, eso será importante desde el momento de la evaluación primaria. Nos dice que la evaluación primaria es atender todas aquellas las lesiones que pongan en peligro la vida. Si el sangrado lo pone, pues entramos con el control del sangrado, ¿no? La presión directa, el empaquetamiento de la herida, dependiendo del borde, ¿no? Algo que quiero hacer muy hincapié en este tipo de lesión. Muchas veces queremos empaquetar una herida que no es demasiado ensanguinante y queremos generar el empaquetamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Expandir la herida. ¿Y esto qué nos lleva? A un probable mayor porcentaje de sangrado, mayor probabilidad de dolor y aumentamos la cavidad de la lesión, ¿no? Por eso es importante, si ustedes van a rellenar, van a empaquetar la herida, simplemente es hasta dónde para el sangrado, ¿no? Abajo tenemos lo que viene siendo la herida punzante. Son heridas que amenazan la vida. Esto de que depende del lugar de la lesión, ¿verdad? Dice que una herida que produce desgarro de piel destruye los tejidos subyacentes, atraviesa los 3 capas de la piel, superficial o profunda. Una herida punzante transfictiva tiene orificio de entrada y de salida puede tener, o puede tener de entrada, pero no de salida, ¿no? Creo que esto ya lo hemos llevado siempre en la educación, de que si tenemos un objeto empalado, un objeto punzante incrustado en el paciente, no lo vamos a retirar jamás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por fisiología al momento que un objeto empalado entra al tejido o a algún órgano? Al momento que entra el tejido, se forma una coagulación, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran ese objeto penetrante y lo retiran, van a generar una hemorragia ensanguinante interna y el paciente va a entrar en un estado de shock muy grave, ¿no? Por eso es importante, si tenemos ese tipo de lesiones, lo único que debemos de hacer es inmovilizar el objeto, una posición cómoda, garantizar nuestro ABC y un traslado oportuno a un hospital, ¿no? Entonces, si tenemos, como les digo, probablemente cuando entra el objeto al cuerpo, rápidamente hace una coagulación interna. Entonces, ese va a ser como un tapón, es como si una pelota, le echamos aire, metemos el pivote y se cierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Quitamos ese pivote y va a empezar a salir aire. Es lo mismo que pasa con el cuerpo, ¿no? Por eso es importante. Estas heridas son de las más peligrosas que puedan existir. Tenemos heridas como las avulsiones. Una avulsión puede tener el desprendimiento de tejidos completos, ¿no? ¿Dónde podemos presentar estos tipos de lesiones? Aplastamientos en pacientes atropellados pueden presentar este tipo de avulsiones, ¿no? Son desgarros graves. En alguno de los casos, estos desgarros se llevan las capas de la piel y en la mayoría se han visto que no ocasionan sangrados. En algunos porcentajes sí ocasionan, ¿no? Pero aquí sería nosotros igual identificar. Y si tuviéramos un sangrado, pues ya actuar base a la presentación del paciente, ¿no? Pero es un desgarro, muchos pacientes presentan este tipo de desgarro y tienen mejoría en base a ustedes, cuiden este tipo de herida. ¿Qué es lo importante de cuidar aparte del sangrado? Les mencionaba que estos pacientes fallecen no por el sangrado, sino por una sepsis.
por una infección, porque nosotros a nivel prehospital no cuidamos estos tejidos. Lo que viene siendo el músculo, el hueso, los tejidos conectivos, no deben de estar secos. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento aquí en este tipo de paciente? Pues sería irrigar con una compresa a solución fisiológica y hacer un vendaje, ¿no? Y colocar con toda el área que se encuentre expuesta, humidificarla, ¿no? Que esté húmeda para generar esa vivez del tejido muscular, ¿no? Vamos con las heridas de las amputaciones. Las extremidades sufren algunas amputaciones. Podemos presentar amputación en cualquier parte de las extremidades. Es muy importante saber identificar, existen dos tipos, la amputación parcial y la amputación total, ¿verdad? Esto creo que no hay problema si presentamos una amputación total. Cuando llegamos, muchas veces los pacientes ya tienen torniquetes provisionales o en estos casos muchas veces los pacientes ya generan una coagulación que ya no hay sangrado. Pero aquí es muy importante saber identificar un pensamiento crítico, ¿no? Estos tipos de pacientes muchas veces llegamos y no tienen ningún torniquete y no están sangrando. Nos han tocado servicios de amputaciones totales de las extremidades en pacientes que los atropella el tren. Y la verdad, créanme, llegamos y los pacientes no sangran y las amputaciones totales. Entonces, ha pasado que nosotros lo subimos a la camilla, el paciente se encuentra en un estado de shock, no observamos bien los bordes de lesión de las arterias, de las extremidades, que cuando iniciamos la terapia de cristaloides, ¿qué creen que es lo que pasa? Ahora sí, activamos el sangrado. ¿Por qué? Porque activamos la presión, ¿no? El organismo es muy inteligente y el cerebro de que si está perdiendo sangre por una parte, el organismo dice, ok, ya no te voy a enviar y voy a conducir toda mi sangre a mis órganos diana, ¿no? El cerebro, corazón, pulmones y toda la perfusión. Entonces, para las extremidades ya no manda, por eso se genera ese tipo de coagulación, ¿no? Pero es muy importante, si van a manejar cristaloide con amputaciones totales, antes de eso hay que poner sus torniquetes, porque el cristaloide va a llegar a la extremidad y va a generar otra vez el sangrado, ¿no? Las heridas por aplastamiento, una herida por aplastamiento puede presentar cuando una extremidad queda atrapada, puede ser por una maquinaria, por cualquier objeto pesado. Tenemos las heridas por mordedura, también son lesiones abiertas bastante frecuentes, ¿no? En tejidos blandos. Pueden ser mordeduras animales o mordeduras humanas, ¿no? Las, las lesiones, las lesiones por explosión, esto genera, puede ser por algún tipo de explosivo, tanto eléctrico como mecánico, o un explosivo tanto de pólvora puede ser. Las explosiones es dependiendo al momento, cómo te encuentres, dónde pegue, dónde interactúe contigo las partículas o el tipo de energía, ¿no? En el inciso A acá estamos viendo una lesión por onda de presión primaria, ¿no? La lesión primaria va a ser la primera que toque al paciente, ¿no? Que genera ondas de presión como desplazamiento centrífugo a partir del sitio de la explosión, lo que causa lesiones por presión. Entonces, puede ser que alguna es un explosivo o energía eléctrica, ¿no? Las lesiones por ondas explosivas o secundarias, debemos de entender que muchas veces la lesión primaria va a lesionar al paciente, ¿no? Y la lesión secundaria va a seguir dentro del cuerpo, iniciando esa lesión de sangrado, o se puede presentar alguna lesión por infección, ¿no? Entonces debemos saber identificar muy bien qué fue lo que ocasionó el percance de la lesión para brindar un correcto tratamiento, ¿no?
Las lesiones por explosión, lesión por desplazamiento del paciente o terciaria, ¿no? Lesión primaria donde golpea al paciente, lesión terciaria, cómo se proyecta el paciente a generar este tipo de lesión, ¿no? Puede que genere lesión por explosión, salga proyectado y genere un TCE por la caída, ¿no? Lesiones por explosión del paciente, material peligroso. Esto es muy importante a nivel de la vía aérea del paciente porque puede generar una quemadura de la vía aérea, puede generar quemaduras tisulares que pongan en peligro la vida, ¿no? ¿Esto de qué depende? De base al porcentaje que estuvo el paciente a nivel de la explosión y la distancia. Esto genera demasiado, ¿no? Muy bien. Las lesiones por inyección de alta presión, esto ya más bien nos hace referencia cuando nos inyectamos algún tipo de químico a nivel de tejido, nos puede generar, primeramente, nos puede generar, aparte de la lesión, una intoxicación, ¿no? Pueden generar cambios a nivel metabólicamente por el tipo de químico que se haya inyectado en el paciente, ¿no? Entonces, se puede generar ese tipo de lesiones también. La valoración del paciente en las heridas, pues nosotros en realidad ya tenemos muchos conocimientos, ¿no? El paciente, las tres métodos de contención de hemorragia, pues es la presión directa, el uso de algún agente anticoagulante o el uso del torniquete, que ya sería nuestra tercera opción, ¿no? Entonces, puntos de decisión. ¿Afecta esta lesión la vía aérea, la respiración o la circulación? Siempre pregúntense eso. Esto lo van a observar desde la impresión general, desde cuando lleguen al momento de la escena, ¿no? Porque si nos damos un poquito de teoría, desde donde inicia la valoración del paciente o la valoración de la escena, desde el momento de la llamada. Nosotros ya tenemos que ir identificando la probabilidad de lesiones y cuando lleguemos a hacer contacto con el paciente, nosotros ya vamos a tener un plan estratégico para poder atender de manera oportuna, ¿no? Y profesional a ese paciente, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. El cuidado del paciente es lo que vamos ya a realizar cuando ya descubrimos el problema. Es muy importante descubrir la herida. Hay muchas heridas que están sangrando y que llegan a un hospital y no se dieron cuenta que estaba esa herida. Entonces, una de las neumotecnias de atención al paciente del trauma es la letra E. Tenemos que exponer a ese paciente, exponer la herida, identificar el porcentaje de sangrado y atenderla, ¿no? El control de la hemorragia, proporcionar atención por choque, prevenir una mayor contaminación, vendar al material de curación en el sitio, en vez de mantener al paciente recostado, inmóvil y tranquilizar al paciente. Esto es muy importante en la atención del paciente, ¿no? Si ustedes creen que el paciente pueda ir acostado y sea el mejor tratamiento, que sea que el paciente vaya a gusto o lo necesite, adelante, ¿no? Que vaya acostado. O si va en posición semi-Fowler, y porque va a garantizar menos dolor, porque va a garantizar mayor estabilidad del paciente, mayor confort, adelante, ¿no? Es su paciente. Aquí yo no les puedo decir, ¿sabes qué? Agarren a todos los pacientes y pónganlo en posición semifolia. Quizá tenga una lesión cerebral o un tipo de lesión a nivel de la médula. Yo les estoy diciendo que lo pongan en algún tipo de posición que en realidad no es beneficio para el paciente, ¿no? El tratamiento de tipos de heridas específicas para el manejo de las abrasiones debe tenerse cuidado de reducir la contaminación de la herida, es lo que ya hablamos en el principio, ¿no? Si bien la hemorragia por laceración elongada y profunda puede ser difícil de controlar, la presión directa sobre el material de curación funciona casi siempre, ¿no? Entonces, si tienes alguna lesión de primero, segundo y tercer capa de la piel, se va a generar, se va a contener con la presión directa, ¿no? No deben separarse los bordes de tejidos en una laceración con la intención de observar la herida. Observamos, exponemos, identificamos el porcentaje de sangrado. Si en realidad es viable hacer un empaquetamiento de la herida, se debe realizar, ¿no?
Entonces, eso sí es muy importante. No hay que los pliegues de la herida, no hay que abrir más, no hay que meter más gasas de más para no expandir, no generar dolor, no generar mayor hemorragia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Debe tenerse cautela en las lesiones de traumatismo penetrante o en las lesiones punzantes. Un objeto que solo parece estar clavado en la piel, pero en realidad llegar hasta el hueso, ¿no? Entonces ya les dije que son las más peligrosas que existen, ese tipo de lesiones, y es muy importante saber identificar si está incrustado, cómo está el paciente, cómo se encuentra, trasladarlo de una manera de confort y movilizar ese objeto, ¿no? Lo que al inicio puede parecer una herida punzante simple y superficial puede ser tan solo parte del problema, ¿no? Como les digo, no dejen pasar este tipo de lesiones, trátenla de la mejor manera correcta para que no tenga gravedad su paciente. Heridas punzantes, también en las heridas de este tipo de gravedad se incluirán los siguientes cuidados, ¿no? Son cuidados que nosotros ya lo sabemos, son cuidados que los estamos repitiendo durante la presentación. La número 1 es tranquilizar al paciente consciente. Este tipo de heridas pueden ser atemorizantes, ¿no? Es muy importante llegar de manera profesional al servicio, interactuar con el paciente de manera profesional y segura, que el paciente vea que estás realizando lo correcto, ¿no? Pero si llegamos con una actitud negativa, no nos presentamos, o a lo mejor no nos presentamos por el tipo de incidente que están presentando, pero sí es importante identificarse con respeto, ¿no? Para generar ese tipo de confort en el paciente, ¿no? Buscar penetraciones adicionales, lo que incluye heridas de salida, en especial en caso de heridas de bala, ¿no? Esos tipos de heridas de balas son muy mortales. Es importante identificar. Aquí lo que más importante identificar no es el calibre. Tú te vas a dar cuenta del calibre. Si no conocemos de balística, no importa. Aquí lo que queremos conocer es la cavidad que hace el proyectil y buscar si por dónde entró, qué fue lo que dañó probablemente, cómo se encuentra el paciente y si tiene salida ese proyectil. Eso es una información muy importante para el personal del hospital. Valorar la necesidad de administrar apoyo vital básico siempre que existe una herida de bala. Nosotros hemos trasladado, pues aquí en Obregón casi no hay baleados, ¿no? Aquí hemos trasladado pacientes de bala estables, con lesiones abdominales y que no presentan ningún dato de inestabilidad, pero sí debemos de sospechar nosotros, ¿no? Entonces, podemos subir al paciente en un estado de confort, semifoul, podemos poner oxígeno. ¿A qué? Tenemos dispositivos de concentración baja de oxígeno, puntas nasales, de 3 a 6 litros por minuto, para anticipar que ese paciente nos caiga en un problema de oxigenación, ¿verdad? Eso sería anticipar una dificultad, ¿no? Seguir los protocolos locales en relación con la inmovilización de la columna vertebral cuando se exista afectación de la cabeza, cuello o torso. Aquí es muy importante, creo que ya vieron esa clase con Arnulfo, el criterio de la inmovilización es base a lo que esté presentando el paciente, ¿no? Siguen existiendo errores en la atención prehospitalaria que llegamos y al paciente presentó una lesión de proyectil de arma de fuego, un atropellamiento, y llegamos a inmovilizar a todos aquellos pacientes que no tienen ninguna evidencia de que puedan tener una lesión cervical o una lesión de la columna, ¿no? Entonces, aquí lo que les digo, identifiquen bien y piensen muchas veces si van a inmovilizar a estos tipos de pacientes, porque si no inmovilizas a un paciente que tenga una lesión parcial de la médula espinal, al momento de los movimientos se puede generar ya una lesión permanente, una discapacidad permanente por la amputación ya total de la médula, ¿no? Pero si ese paciente no tiene ningún tipo de lesión y usted lo inmoviliza, van a causar dificultad respiratoria, van a causar dolor, van a causar ansiedad, úlceras por presión, estado neurológico alterado. Por eso les digo, pongan en juego
los criterios de inmovilización. El paciente presenta esto, es candidato a esto. Lo inmovilizo, no lo inmovilizo, ya es decisión de ustedes, ¿no? Y trasladar al paciente, ¿no? Trasladar al paciente a un hospital más cercano o más adecuado, pues será más adecuado, ¿no? Entonces, o desde el tipo de razón social que tenga este tipo de pacientes, ¿no? Como lo veníamos mencionando, los pacientes con herida de bala, esos pacientes generan estado de shock grave, como les comento, dependiendo el tipo y el origen anatómico de la lesión. Cuiden mucho su regla de oro, que es el ABC, la permeabilidad, la vía aérea y la circulación, la perfusión, ¿no? Cuiden mucho la reanimación con cristaloides. He visto personas lesionadas con un estado de shock profundo y con dos vías de venoclisis, con catéter grueso y con 2 litros pasando a nivel circulatorio. Y una solución fisiológica, una solución JARMA. En realidad es muy importante saber manejar los cristaloides en estos pacientes, ¿no? Hay algo que se llama hipotensión permisiva. Yo sé que la mayoría con este tipo de reanimación en estos tipos de pacientes, que debemos nosotros no aumentar el sangrado. Si tenemos un sangrado a nivel abdominal por un proyectil, tenemos abdomen tabla, abdomen globoso, el paciente ya está presentando un shock descompensado, ya cayó la presión, aumentó la presión de pulso, está decrementando la saturación de oxígeno. Hay una tablita de los 4 estadios de choque que debemos aprendernos si el paciente está en un estadio 3, debemos identificar el porcentaje de cristaloide, ¿no?, que vamos a meter. Ya no queremos que metan 2 vías a los pacientes, que generen hemodilución, que generen hipotermia, que generen acidosis, metiéndole sales al paciente. Entonces, el paciente debe reaccionar en base a tratamientos. ¿A qué es esto? La hipotensión permisiva te dice, ya no quiero saber la tensión arterial del paciente, quiero saber la presión arterial media de este paciente. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Sacamos una tensión arterial, le tomamos la presión a nuestro paciente dependiendo el tipo de presión que tenga el paciente. Vamos a sacar 2 diastólicas más una sistólica y la dividimos entre 3 y nos va a dar nuestra presión arterial media. Y con eso nosotros vamos a decir, si el paciente está arriba entre 70 y 100 nuestra presión, no ocupa cristaloides, nuestra presión media, ¿no? Pero si el paciente presenta una presión arterial media de 50, es el porcentaje de líquidos que nosotros vamos a administrar, ¿no? Algo que nos dicen muchos manuales, PHTLS novena edición te dice, mete bolos de 250. Si tú metes bolos de 250, vas a generar un tratamiento más específico y mejor en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente, los órganos no funcionan con líquidos. Tú le vas a ayudar a que llegue a un hospital. Otra, si estás metiendo demasiados líquidos a este tipo de pacientes con lesiones, estás aumentando la circulación del organismo y estás generando mayor sangrado dentro del paciente y haces lo que se llama TA letal en trauma. Haces acidosis porque metes sales, haces hipotermia porque haces coagulación de la sangre, pierde la temperatura de la piel y se va la sangre y generas la coagulopatía, ¿no? Por eso es muy importante manejar hipotensión permisiva en estos tipos de pacientes, ¿no? Siempre vamos a ver la inestabilidad en la impresión general del paciente, ¿no? Si vemos datos de inestabilidad, hay que sospechar de un estado de shock, ¿no? El tratamiento de heridas por objetos, empalamiento de objetos, puede ser el cuchillo, el poste de una barda, diferentes tipos de mecanismos que puedan interactuar con la lesión del paciente, ¿no? Cualquier parte del cuerpo que sea penetrada, la energía, dependiendo del tipo
de exposición, ¿no? Entonces puede ser que sea un cuchillo, que sea un bat, que sea una varilla. Entonces ustedes ya saben el tipo ese de tratamiento, cómo se va a trasladar, qué es lo que tú tienes que garantizar, ¿no? En los tratamientos igual vamos a exponer la zona de la herida, controlar la hemorragia profusa mediante presión directa. Al tiempo que se estabilice el objeto y controla la hemorragia, debe solicitar a otro rescatista. Es muy importante en este tipo de pacientes identificar el recurso que está dentro. Lo puedes hacer, tienes el recurso, si no, hay que pedir ayuda, ¿no? Pueden ser pacientes que están en un atrapamiento o con una lesión penetrante de tórax, pues necesitamos un equipo de rescate, ¿no? Ya sería base a lo que ustedes estén observando. Aquí vemos algunas imágenes de cómo vamos a hacer la estabilización del objeto. Es muy importante. Yo no les puedo decir, pongan cartón, pongan una férula, pongan alguna tabla, pongan madera, no sé. Ustedes son los que van a ingeniar cómo van a identificar el que se limite ese movimiento de ese objeto empalado, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, aquí qué tratamiento le daríamos a este tipo de pacientes, pues la inmovilización del objeto nomás. No hay que desprenderlo porque vamos a generar sangrado, lesiones de tejidos. Entonces, esto se hace ya en un nosocomio, ¿no? El procedimiento es muy importante, revisar la herida, retirar el objeto si se detecta perforación y es posible visualizar los dos extremos del objeto. Aquí es muy importante, siempre pónganlo en juego, si será importante retirarlo o será importante inmovilizarlo, ¿no? Acuérdense de eso, de riesgo de sangrado. Colocar al paciente en posición de confort, como ustedes lo vean más viable, vigilar la vía aérea una vez que el objeto se retira o se estabiliza, ¿no? Colocar material de curación, considerar la necesidad de algún tipo de oxígeno, ¿no? Hemos tenido pacientes que son situaciones especiales, un objeto empalado en el ojo. Dice siempre es revisar el objeto, aplicar una protección rígida, hacer que otro rescatista estabilice el material de curación. Aquí es importante el trabajo en equipo, ¿no? Y tratar de limitar lo menos ese objeto empalado porque va a estar generando lesión a nivel ocular, ¿no? A nivel del globo ocular puede que desgarros, sangrados, la vascularización del ojo es demasiada que pues lo importante es de que se pueda salvar esa extremidad, ¿no? Esa parte. Los tratamientos de las abulsiones dice limpiar la superficie de la herida, colocar la piel de nueva cuenta en su posición normal con tanta suavidad como sea posible. Aquí es dependiendo el tipo de abulsión que tengan el paciente. Si tiene una abulsión muy mínima, se puede generar la colocación de nueva su superficie normal, ¿verdad? Si no, se va a generar el cuidado que les mencioné. Podemos agarrar una compresa, solución fisiológica y hidratamos la parte muscular lesionada para no generar esa isquemia, ¿no? Que se muera ese tejido y que genere, aparte de isquemia, que esté generando algún tipo de infección, ¿no? Y el vendaje compresivo es muy importante, ¿va? Los tratamientos de las amputaciones, controlar inmediato la hemorragia, presión directa, ya lo sabemos, torniquetes, si se menciona. Esto es muy importante. Esto es muy importante identificar si encontramos la parte de la extremidad que esté en el momento de la atención, sí podemos llevarla al hospital. No traemos en la mayoría de las ambulancias hielo, podemos manejarlo con una compresa fría y llevar la pieza o la parte anatómica al servicio médico, ¿no? Pero pues lo importante es la atención del paciente, sino no andar buscando piezas. Si se la encuentran en el momento de la amputación o la tienen, pues sí la pueden trasladar, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Otra de las situaciones especiales es la lesión en genitales. Podemos tener, hemos tenido aquí en Obregón pacientes con lesión de proyectil de arma de fuego a nivel de genitales. ¿Qué es lo importante aquí? Una es el sangrado, como todo, ¿no? Nuestro ABC, generar el sangrado, generar el parado del sangrado
y la presión directa, ¿no? Siempre cuidando la discreción del paciente, siempre cuidando, arropando la parte lesionada del paciente, ¿no? Igual si tenemos algún tipo de desgarro, debemos de hidratar, igual como en el tejido expuesto, para generar que no suceda alguna isquemia, ¿no? Entonces, en el tratamiento, en todos los tratamientos, si ustedes observan algo, pues es igual, ¿no? Controlar la hemorragia, conservar cualquier parte avulsiva, según se describa los protocolos locales, considerar si la lesión se observa o sugiera otra, quizás más grave. Entonces, todo esto es la mayoría, en todos los tratamientos iguales, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Cuiden mucho en las lesiones genitales de mujeres. Hay que identificar demasiado a estos tipos de personas y darle un cuidado profesional, ¿no? Evaluar la posibilidad de ataque sexual. Esto es muy importante, pues está penado demasiadamente. Aquí en Obregón hemos tenido a pacientes lesionadas de sus órganos genitales por violaciones y una de las consideraciones es de que si el paciente no corre no pone en riesgo la vida de ese tipo de lesión y no esté sangrado, no vayan a una evaluación. Mejor que ese paciente sea transportado por una unidad de seguridad pública al Ministerio Público, ya que lo haga un médico forense, ese tipo de evaluación. No entren, no observen ustedes, tengan ese criterio de que si el paciente no presenta dolor, pero no presenta sangrado o presenta algún tipo de irritación, mejor que lo haga una persona experta en la materia, ¿no? Entonces, eso sería ya el Ministerio Público, un médico especialista, ¿no? Ahí nosotros no entraríamos por la privacidad del paciente y por los protocolos que se están manejando actualmente ante la ley, ¿no? Este es un tema, vamos a pasar al tema de las quemaduras, es muy importante. Dice que la mayor parte de las personas consideran que las quemaduras son lesiones de la piel, pero las quemaduras pueden afectar muchos más tejidos, ¿no? Las quemaduras pueden clasificarse y evaluarse de tres maneras, número uno, con base al agente causal y su fuente, con base a la profundidad y con base a la gravedad. Esto es muy importante tener estos tres tipos de identificación, porque muchas veces llegamos con pacientes que están quemados y no retiramos alguna joya, alguna parte de la ropa que está generando una lesión secundaria a la quemadura por el tipo de calor que está penetrando la piel del paciente. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, la base a la gravedad. Entonces, los agentes que causan quemaduras y sus fuentes, podemos encontrar el agente térmico como es la flama, la radiación por fuego, vapores líquidos o objetos calientes, ¿no? Los químicos, distintos ácidos bases o cáusticos, ¿no? Tenemos los eléctricos, son las quemaduras más mortales, corriente alterna, corriente directa o relámpagos, ¿no? Estos pacientes en la mayoría no sobreviven, ahorita vamos a verlo, ese tipo de quemaduras. Luminosos de manera características afectan los ojos, fuente de luz intensa, podemos tener quemaduras a nivel de córneas, ¿no? También radiológicos casi siempre derivan de fuentes nucleares, de luz ultravioleta, pueden considerarse una fuente quemadora. Estos son los agentes por los que nosotros, los pacientes, van a generar tipos de lesiones, ¿no? Entonces, la clasificación de las quemaduras, la superficial, creo que todos hemos tenido una quemadura superficial por los rayos de sol y son quemaduras de primer grado, ¿no? Entonces, sanan ellas mismas, pero
¿Cómo se ve el enrojecimiento de la primera capa de la piel? Esto es muy fácil de identificarlo. Las quemaduras de espesor parcial, dice que una quemadura en la cual la epidermis se quema en totalidad y la dermis sufre daño. Las quemaduras de este tipo provocan enrojecimiento, formación de ámpulas, aspecto moteado, también se denomina quemadura de segundo grado. Este tipo de quemaduras se puede generar, se pueden generar por calor, por agua caliente, por un agente causal, esto que vemos aquí en las imágenes son las ámpulas que el paciente pueda presentar. Muy importante en este tipo de tratamientos, no vamos a reventar ese tipo de ampollas en el paciente porque se genera una sepsis de manera grave, se genera muy rápido el proceso de infección, ¿no? Entonces, el único cuidado que le vamos a dar, generar el ABC, generar la hidratación, la oxigenación y un traslado oportuno al paciente, ¿no? Con quemaduras de espesor parcial. Pero ya podemos tener quemaduras de espesor total o quemaduras de tercer grado, ¿verdad? Una quemadura en que todas las capas de la piel se dañan, por lo general hay regiones carbonizadas, totalidades negras o zonas secas y blandas, ¿no? Estos tipos de pacientes con quemaduras de tercer grado pueden ser por gasolina, pueden ser por energía, son eléctricas. Entonces, dependiendo el tipo de tiempo que estuvo a la gente de calor el paciente. Estos tipos de pacientes ya son muy difíciles, la recuperación, pero es importante el tratamiento prehospitalario que nosotros damos, la evaluación primaria, las primeras intervenciones en estos pacientes son de mayor eficacia, ¿no? Por eso es importante saber identificar. Nomás de segundo grado, de espesor parcial y la total se ve carbonizada, vence las 3 capas de la piel, llega hasta el tejido de hueso, puede ser también, ¿no? En las quemaduras de cuarto grado, ¿no? En algunas clasificaciones. Determinar la gravedad de las quemaduras, el agente causal o fuente de la quemadura, regiones corporales quemadas, profundidad de la quemadura, extensión de la quemadura, edad del paciente y otras enfermedades y lesiones. Esta es una información que ustedes deben de saber desde el momento que llegan a la escena a identificar este tipo de pacientes, ¿no? Es información. Entonces, pero en las quemaduras debemos de identificar el porcentaje de quemadura del paciente. Es una regla universal a nivel mundial que se llama regla de los 9. Ya la hemos manejado, ya la conocemos. Ahorita vamos a ver un criterio de reanimación con líquidos. Dice que el método para calcular esta regla en una quemadura, en un adulto cada una de las siguientes zonas representa de la superficie corporal, cabeza, cuello, extremidad, cada parte del cuerpo tiene un porcentaje, ¿no? Para un neonato lactante o niño los porcentajes se modifican, ahí cambian un porcentaje, ¿no? Se asignan 18 a la cabeza y 14 a cada extremidad inferior, ¿no? Parte posterior y parte anterior. Ahorita lo vamos a ver aquí en la imagen. ¿Cómo se clasifican? 9, la región de la cabeza en el adulto, 9 el tórax, la región abdominal, 1% órganos genitales y 9% extremidades, ¿no? Y acá en el niño cambia 18% todo lo que viene siendo el tronco, 1% órganos genitales y 7 extremidades, ¿no? Y en el neonato vamos a ver que va a cambiar 14 por extremidades, 1 igual, pero 9 y 9 extremidades superiores, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pueden traer su tablita en sus ambulancias para identificar. Siempre que lleguen a un hospital con un paciente quemado, deben de identificar al servicio médico el porcentaje de quemadura, el tipo de quemadura y lo que provocó la quemadura, ¿no? Y ya el tratamiento del ABC, ¿no? Muy importante. En este cuadro identificamos la clasificación de la gravedad de las heridas en adultos, la clasificación basada en el espesor, el porcentaje, la superficie corporal y factores que inducen las complicaciones. Las quemaduras menores, quemaduras moderadas y las quemaduras críticas, ¿no?
Las quemaduras menores pueden ser de espesor total en menos de 2% de la superficie corporal, que pueden ser en manos, piel, genitales o vías respiratorias, ¿no? Quemaduras moderadas, quemaduras de espesor total del 2 al 10%, ya sube en áreas superficial corporal, específicamente manos, genitales o vías respiratorias. Y en las quemaduras críticas, todas las quemaduras que se complican con la lesión de las vías respiratorias o tejidos blandos o óseos, ¿no? Y las quemaduras de espesor total. Esos son los tipos de quemadura menores, moderadas o críticas, ¿no? Clasificación de la gravedad de las heridas en niños menores. Nos dices que la clasificación basada en el espesor de porcentaje de área superficial corporal, quemaduras menores, quemaduras de espesor parcial, menos del 10% de la área de superficie corporal. Así es como nosotros vamos identificando, ¿no? Cada una de ellos. En el tratamiento aquí voy a hacer mucho el énfasis de las quemaduras de los pacientes, ¿no? Entonces, les voy a manejar, hay dos reglas que se manejan en la terapia. Siempre que lleguen con su paciente, y el paciente tenga quemaduras de segundo o tercer grado y que ocupe cuidados de manera urgente, lo primero que deben garantizar ustedes es su ABC, ¿no? Como lo comentamos. A su permeabilidad, hay que checar la vía aérea, hay que abrir la permeabilidad de la vía aérea a ver si existen quemaduras, ¿no? En la vía aérea. Si existen quemaduras, pues el paciente va a presentar edema laringio, ¿no? Va a presentar edema laringio y la mejor decisión que puedan tomar con ese paciente es iniciar un traslado de manera oportuna, ¿no? Porque ese paciente va a llegar un momento que el edema laringio pueda cerrar la vía aérea del paciente y si no sabemos manejar ese tipo de pacientes o no está en base en nuestras prácticas, no vamos a poder hacer nada por ese paciente, ¿no? Entonces, pueden que atiendan pacientes que tengan lesiones en la quemadura, en la vía aérea, por quemaduras que son lesiones incompetentes con la vida y que si no sabemos manejar ya un tratamiento un poquito más avanzado, pues esos pacientes pueden fallecer, ¿no? El único tratamiento en la vía aérea con un paciente con quemaduras de vía aérea, el único tratamiento es la vía endotraqueal, ¿no? Entonces, la intubación endotraqueal es el único tratamiento. Se descartan todo uso de supraglóticos por el edema laringio y los dispositivos básicos de la vía aérea, pues, no te manejarían una perfusión correcta, ¿no? Entonces, por eso les digo, desde el momento que ustedes inicien con el traslado, a lo mejor es el mejor tratamiento que puedan iniciarle a este paciente, ¿no? Voy a hablarles un poquito sobre la hidratación con líquidos en este tipo de pacientes. Es muy difícil tener una vía periférica en pacientes con quemaduras de tercer grado, pero si lo llegan a tener, felicidades. Lo único que les recomiendo es cuiden mucho la hidratación. La hidratación es la base de que esos pacientes sobrevivan, ¿no? Tengan un porcentaje mayor de, no aumenten el porcentaje de mortalidad. Entonces, hay una regla que maneja PHTLS que nos dice la regla de los 10 o la regla de Parkland, la que ustedes conozcan más, ¿no? Pero una de las consideraciones que yo les digo en la regla de los 10, ¿cómo es esto, no? Ya sabemos nuestro porcentaje, ya sumamos el porcentaje de superficie corporal quemada del paciente. ¿Y cómo es esta regla? Entonces, si el paciente presenta 66% de superficie corporal quemada, lo vamos a redondear en 70. Ese 70% lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, por 10, entonces, ¿cuánto va a ser ese 70%? Serían 700. Esos 700 mililitros se van a meter en una hora. Si tenemos algún paciente que presenta mayor de 70 kilogramos, se va a aumentar por cada 10 kilogramos más 100 mililitros. Entonces, ya dijimos que el paciente tiene
70% de superficie corporal quemada. ¿Qué le tocan? Lo multiplicamos por 10, 700 mililitros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si el paciente pesa 90 kilos, vamos a sumar 200 mililitros. Y esos 900 mililitros se van a meter en una hora. Esa es la atención que nosotros podemos dar en la terapia de fluidos. No hay que agarrar a nuestro paciente, conectarle una solución fisiológica, Harman y a chorro. No, hay que cuidar la perfusión de las células de estos pacientes quemados. Entonces, ¿cómo la regla de los 10? Calculamos, si nos da 64, nos dice que tenemos que redondear. ¿Redondear a qué porcentaje? A 60. 66 nos vamos a 70. 64 nos vamos a 60. Entonces se multiplica por 10. Esos son los mililitros en una hora. Si el paciente pesa mayor de 70 kilos, aumentamos 100 mililitros por cada 10 kilos, ¿no? Ustedes, yo sé que no van a poder identificar, el paciente pesa 15, pesa 20, pesa 30, pero sí van a poder sacar un cálculo, ¿no? Si se pasan 100, si se pasan 200 mililitros de más, no hay problema. Nos dice el soporte vital básico PHTLS que si ustedes pueden ocasionar daño renal en la atención prehospitalaria si meten 2 litros de solución, ¿sí? 2 litros. Y aparte podemos generar algo que se llama acidosis hiperclorémica porque estamos metiendo sales a este tipo de pacientes. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Pero ustedes en realidad van a meter de 700 a 1000 mililitros en una hora. ¿Cómo van a calcular el goteo? Ustedes lo van a calcular en el porcentaje de una hora, ¿no? Entonces, esa es una de las reglas que yo les sugiero que puedan aplicar, ¿no? Entonces, en las quemaduras químicas, el procedimiento para atención principal consiste en eliminar el químico con agua corriente, aplicar una curación estéril o campo quirúrgico, atender el choque y trasladar. Es muy importante si el paciente presentó alguna lesión por algún químico, que los especialistas ya tengan al paciente, que le entreguen ya al paciente limpio del químico y ustedes inician con el tipo de tratamiento, no entren sin protección. En los tratamientos de quemaduras químicas específicas pueden ser demasiados como cal, ácido carbólico, ácido sulfúrico, ácido fluorídrico, vapores inhalados. Esto es lo que nos podemos encontrar en el prehospital, ¿no? Pero es muy importante, como les digo, que el equipo de rescate ya sanitice estos tipos de pacientes para poder brindar este tipo de atención, ¿no? En lo que viene siendo las quemaduras químicas en los ojos. Desde este otro ángulo, la sábana oculta la llegada del elefante. En las quemaduras químicas de los ojos es muy importante saber identificar es importante identificar el químico que ocasionó ese tipo de lesión, ¿no? Si tenemos una botella, es muy importante identificar las recomendaciones del fabricante, ¿no? No rociar agua o rociar alguna solución. Entonces es muy importante antes de iniciar la irrigación, ¿no? Hay que mantener un flujo de agua corriente en caso de que sea agua, iniciar el traslado y continuar lavando el ojo hasta la unidad prehospitalaria, ¿no? En las quemaduras radiológicas, en una forma de energía de ondas electromagnéticas, se propagan por el espacio y atraviesan la materia como el cuerpo humano, ¿no? Este tipo de quemaduras es muy difícil ver un tipo de paciente así, pero si se presenta, siempre es garantizar nuestro ABC y el equipo de protección en este tipo de pacientes, ¿no? En las lesiones eléctricas ya lo observamos. Podemos encontrar este tipo de pacientes que presenten, es dependiendo del tipo de corriente que entra. Recuerden que la corriente entra por una parte y tiene que salir por otra. Nos dice que podemos tener a este paciente problemas de la visión, latido cardíaco irregular, puede presentar arritmias, hipersensibilidad a la palpación muscular, la parálisis, quemadura de entrada, posibilidad de convulsiones. Esos son lo que te pueda presentar este tipo de paciente, ¿no? Y se debe atender
en base a lo que esté presentando, garantizar siempre nuestro ABC y nuestro traslado oportuno, ¿no? Entonces, eso ya lo observamos. Esto creo que no hay ningún problema en el tipo de curaciones en el vendaje. El vendaje siempre debe ser en base a parar el sangrado, si es opresivo, si es de contención nomás, o si es de acortamiento el vendaje, ¿no? Vemos los tipos de vendaje, creo que no vamos a tener problemas con ellos. Los tipos de vendaje con ferulización. Vemos el sangrado, se puede aplicar algún tipo de agente hemostático si se tiene en existencia, y el vendaje compresivo, ¿no? Muy bien, aquí en este tipo, como les comento, esto es algo muy básico que ya sabemos, los tipos de vendajes, cómo descubrir la herida, utilizar materiales estériles. Es muy importante igual en estos pacientes usar equipo estéril, ¿no? No apretar demasiado el vendaje, no vendar con demasiado laxitud, no dejar extremos sueltos, no cubrir las puntas de los dedos. Todo esto es algo universal que ya lo llevamos, ¿no? Muy bien, en la revisión del capítulo, pues creo que no es identificable, pues ver el caso clínico, ¿no? Mejor ahorita lo resolvemos con dudas que ustedes tengan. Es muy importante estas preguntas que vienen sobre la escena. ¿Cuál es su impresión general sobre el paciente? ¿Qué prioridad le asignarías? ¿Qué intervención resulta apropiada en este paciente? Son preguntas que ustedes puedan tomar. Muy bien, aquí terminamos el tema. Espero les haya servido demasiado. Si tienen preguntas, adelante. Adelante, Natalia. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante, súper claro. De verdad que se me pasó bien rápido, pues ya casi 1 hora 20 minutos. Entonces siento que fue muy súper productivo. Chicos, ahora sí viene la parte de su participación. Dudas que tengan, preguntas. Creo yo que este es el momento de cuestionar o de reflexionar en cómo hemos atendido a nuestros pacientes referente a las lesiones que vimos en esta capacitación. Pues no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Jairo, tienes abierto tu micrófono, no sé si quieras compartir algo. Tenía una duda respecto a los líquidos que ponen. Ya ves que decías que la regla de 10 se redondea a 70, ¿no? Entonces, si el paciente pesa 90 kilos, se le agregan los otros 20 para compensar. Ok, ahora, si el paciente pesa menos de los 70, ¿la solución disminuye o cómo queda? Ok, en ese paciente solamente vas a administrar el porcentaje de quemadura. Si el paciente presenta 60 y pesa 50 kilos, se le va a meter 600 mililitros nomás. Ya no aumentaría la dosis de solución. Ok, esa era la duda, ¿no? ¿Alguien más, muchachos, que tenga otra duda o pregunta? Todo quedó muy claro. Gladys, Martín, Cruz Roja Esqueda, Diana Navarro, Dulce Montes. Todo claro entonces. O si quieres tus pregúntales, Carlos. Agarra ahí como democracia a ver si les quedó claro. Ay, no te escuchamos. Activa el micrófono. No, tú escógelos porque luego les voy a caer gordo.
A ver, mira, te están felicitando. Muchas felicidades. Chicos, de verdad, alguien que quiera comentar algo, a lo mejor no es duda, a lo mejor es una sugerencia de tema o algún comentario. Rafael Carlos, Jiménez. Ujú. sí, ¿cuál sería la profundidad de una quemadura? ¿Es quemadura total o es superficial? Ahí se escucha. ¿Sí? ¿Sí se escucha ahí? Sí, sí. Ok. El porcentaje de gravedad de la quemadura se va a identificar dependiendo el agente causal, cómo se presenta la piel, identificamos la zona total o la parcial del tejido, cómo se va a ver. Decía que se miraba la de espesor total de tercer grado, la coloración cambia demasiado, ¿no? Y las que son de segundo grado o que son parciales son las quemaduras que presentan una región, una región o una zona nomás de quemadura. Y el espesor total, esa presenta en todo, por ejemplo, toda la caja torácica va a cambiar la coloración de la piel, ceniza, por ejemplo, no va a haber ampollas y el paciente va a tener una gravedad mayor, ¿no? Esto es en base, como les digo, del agente causal, del porcentaje que estuvo el paciente hacia la fuente de calor. Muchas gracias. Martín Jiménez de Guaymas. Tiene la mano levantada ahí adelante. Sí, buenas tardes, Carlos. ¿Me escucha, Carlos? Sí, adelante, adelante, buenas tardes. Sí, mira, las quemaduras por exposición por corriente eléctrica, Carlos, ¿cómo las tratas? ¿Cómo las atiendes? Por ejemplo, cuando una persona es electrocutada con 110, con 220 o con 416, ¿cómo las atiendes? Por ejemplo, cuando se electrocuta, la energía le entra por las manos y le sale por los dedos de los pies. ¿Ahí qué procedimiento llevas, Carlos? Ahí se atiende en base a lo que presenta el paciente. Son quemaduras bastante graves, son quemaduras que se van a atender base a lo que esté presentando el paciente. Hay pacientes que no los vas a encontrar vivos, hay pacientes que los vas a encontrar con quemaduras de espesor total, con quemaduras, como dices, que entró por la mano y van a salir por la región de la cabeza. Aquí lo importante, como les digo, es garantizar el ABC. Si tenemos nosotros una permeabilidad de la vía aérea, tenemos que tener un porcentaje de saturación mayor a 94 y, como les dije, generar esa ayuda en la reanimación con líquidos, ¿no? Si ustedes generan con un paciente una perfusión correcta de la vía aérea, generan mayor de 94% la saturación de oxígeno, generan un traslado oportuno, la reanimación con líquidos, cuidar la temperatura, y exponer al paciente de que siga esa fuente de calor por objetos que el paciente traiga, es el mayor tratamiento que le puedas dar al paciente. Garantiza tu ABC. Si hay problemas en el ABC, ahí párate y hay que corregirlos. Sí, mira, Carlos, por ejemplo, una pregunta, no sé si me saca un poquito de contexto, pero por ejemplo, adelante, adelante. Pues yo soy electricista, trabajo en Comisión Federal, entonces, por ejemplo, bueno, ya estoy retirado, pero por ejemplo, ha habido compañeros que los ha agarrado la corriente, por ejemplo, los ha agarrado la 110, la 220, la 440 y todavía más fuerte, todavía los transformadores, la 416, y no los mata. A los 416 no los mata, pero sí mata a los 110. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque la energía, yo saco la conclusión esta, ¿no? Que la energía les entra por las manos, o por el hombro, por el cuerpo, les entra por las manos, pero no les sale la energía. Entonces, ¿qué decir? Yo me quiero imaginar que le quema los órganos interiores y las otras energías, la 416 o la 440, te entra por la mano y te revientan los pies. No sé qué me puedes explicar respecto a eso, Carlos, si es tan amable. Aquí en este caso no hay una investigación o alguna evidencia que diga, esta energía entra y va a salir por aquí, sino es
el sistema de conducción, ¿por dónde va a salir? La energía va a salir, por la zona más cercana o más lejana. Entonces, puede salir por cualquier parte. El paciente puede presentar un voltaje muy mayor, puede que no lo mate, puede que sí lo mate, puede que genere lesiones de tercero, cuarto grado, quemaduras. Esto es dependiendo a la conducción. La conducción de energía es lo que va a mandar cómo va a encontrarse este paciente, ¿no? Aquí ya no, como les digo, en la literatura no hay de que el porcentaje de quemadura va a ser si el paciente recibe tantos voltios, va a aparecer esto, ¿no? Es la conducción. O sea, aquí es suerte, pasó esto, salió más cercana, no transportó órganos, no pasó por la región cefálica, no ocasionó lesión cerebral, porque salió por la parte más cercana, entró por la mano y salió por el brazo, por el otro brazo. Entonces aquí depende de la conducción de la energía. Así es, Carlos, porque, por ejemplo, pues ya bien, ya ves que el corazón y el cerebro trabajan con energía, entonces, al entrarles las 4:16, pues imagínate. Pero muchas gracias, Carlos, muchas gracias por tu atención y te agradezco que tenga una excelente tarde para todos. Gracias. Excelente Gracias. conferencia, felicidades. Gracias a ti igual. Muchas gracias, Martín, por tu aportación, al igual que Rafael. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario que quisiera aportar, sino para dar por terminada la sesión. Muy bien, pues yo creo que no hay comentarios. Pues agradecerte, Carlos, de nueva cuenta por atender el llamado y esperamos pues seguirte teniendo en nuestras videoconferencias en un futuro ya de manera presencial, porque no en capacitaciones que se hagan en el estado de Sonora. Igual ya nos has apoyado, pero esperamos pues que sean obviamente pues más, ¿no? Más delegaciones que se vean beneficiadas con las capacitaciones. Entonces, te agradezco de antemano por recibirnos y atender el llamado y esperemos que esto termine un poquito pronto para ya podernos ver de manera presencial. Ok, no, muchas gracias. Igual, gracias a todos por el tiempo, porque pues es domingo, estar con la familia y todo, ¿no? Pero no, algo que les digo siempre es no dejar la capacitación, porque las cosas cambian, los pacientes cambian, los cuidados cambian, entonces no hay que quedarnos obsoletos, ¿no? No hay que llegar a casarnos con esa ignorancia, porque la verdad sí es satisfactorio que te digan gracias por algo que hiciste bien y que lo hiciste algo que en realidad está evidenciado, ¿no? Muchas bendiciones para todos y a cuidarse mucho. Así es, qué mejor que hacerlo y obviamente hacerlo bien. Entonces creo yo que nosotros como Cruz Roja debemos tener una capacitación continua, tanto responsabilidad como la delegación estatal en brindarlas, como en el personal en recibirlas. Entonces, desde las personas que están aquí ya son unas personas extraordinarias por hacer algo fuera de lo ordinario, que debería de ser ordinario el estarse capacitar, ¿no? Pero pues no siempre ha sido la mejor manera, ¿ok? Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Espero que sigan teniendo un excelente domingo y que lo disfruten. Ya mañana inicio de semana, ya próxima semana ya entramos a julio, entonces igual seguiremos teniendo capacitaciones, seguimos con tema de trauma. Posterior va a haber algo ahí de manejo del cuaderno psicológico o algo así, es de apoyo psicosocial. Entonces, pues para que estén al pendiente del calendario que les vamos a mandar de la próxima semana. Si algunos de sus compañeros todavía no están inscritos en los grupos de Cruz Roja Estatal Sonora 1, 2 y 3, pueden solicitar el link a su servidora o mismo por el grupo y se lo reenviamos para que reenvíen, porque muchos me dicen que Natalia no están mis compañeros, Natalia se quieren meter, Natalia no está de la existencia de este grupo. Entonces creo que es bien importante que todo el personal, pues ahí es donde se difunden los links, se difunde información,
se hace invitaciones por parte de la delegación estatal. Entonces, para que lo soliciten, en dado caso que lo necesiten, cuentan con todo el apoyo. ¿Ok? Pues que tengan un excelente domingo. Saludos a Alexia, por ahí ya la escuché. Ok, saludotes y que tengan una excelente tarde. Bye bye, chicos. Hasta luego, Natalia. Hasta luego. Que descansen, que estén en rico.